gracias por estar ahí y idealmente por permanecer. Siempre es agradable que te aplaudan antes porque después nunca sabes. Eso que nos llevamos. Sí, por mí ya estaría, Vamos a hablar de escritura, seguramente. Ninguno de los dos lo tenemos muy claro. Y vamos a hablar de escritura a ambos lados de la línea. Son mundos muy diferentes, pero por azares del destino ambos los hemos practicado. La escritura cinematográfica, la escritura de guiones y la escritura literaria, que es un lenguaje, bueno, que a veces se acerca más, a veces se aleja, a veces es diametralmente opuesto. Fernando ha trabajado para Plaza, para Jaume Balagueró, ha escrito para Pica Amarillo, para Isaac y la Cuesta, para mucha gente. Ha publicado libros como Malaventura, un western andaluz y Crisálida, que es su último gran éxito. Y, en fin, yo he hecho una película dentro de una caja, he hecho algunas fuera y he escrito un puñado de libros también. Y, bueno, la primera reflexión probablemente sea esa. ¿En qué medida se parecen ambos mundos? ¿En qué medida se separan? Porque son lenguajes diferentes por razones, por otro lado, naturales. De alguna manera, en el caso del cine, supongo que lo verás de forma parecida, si no, seguro que lo podemos complementar entre los dos. La escritura no está prevista o pensada para ser leída. Eso para empezar. Es decir, no un lector final. Ni siquiera hay una tradición como en el caso del teatro. En el caso del teatro sí que hay una tradición de publicar y los dramaturgos son leídos de forma habitual. Con los guiones no es así. La gente que lee guiones suelen ser futuros guionistas o gente que tiene algún tipo de curiosidad especial y por lo tanto se usan otra serie de claves en las que ahora entraremos. Y obviamente la literatura es un mundo que se sostiene en palabras. Las palabras no son un medio, no son una forma de anticipar una serie de cosas, sino que en sí mismas esas son su mundo. Y eso obliga a acercarnos a las cosas de una forma muy, muy distinta. Vamos allá, que te veo con ganas. Sí, no, hay una cosa que... Bueno, muchas gracias por tu generosidad siempre y a todos por quedaros aquí, por este rato que vamos a compartir, que siempre me gusta hablar mucho con Rodrigo de estas cosas que a priori solo nos interesan a nosotros y descubrimos que le interesan a más gente. Y yo creo que la gran diferencia para mí, que siempre es difícil de explicar, sobre todo a nosotros nos pasa a menudo, que nos preguntan, escribe guiones, ¿cuándo escribe un guión y cuándo escribe una novela? Pero antes de ese paso, que tiene que ver con la historia, hay una cosa que para mí es muy importante, que es que la escritura de guiones de cine, en nuestro caso, es una escritura de seducción con un objetivo muy claro, que es conseguir dinero. Y, no, literal, no. O sea, ¿no? Es y cada decisión que se toma al margen de la decisión de lo que será la película está basada en una cuestión muy práctica. Es conseguiré que el que va a leer esto me dé el dinero que pido. Supongo que a ti, además tenemos dos posiciones muy distintas en una cuestión. Tú diriges tus guiones y yo escribo guiones a veces junto al director y a veces solo con el productor, con lo cual ni siquiera puedo permitirme el lujo de explicarle en mi caso cómo va a filmarse eso, porque ni lo sé ni en mi trabajo, ¿no? Pero casi siempre está esa idea en el guión de esto se trata de conseguir dinero. Y fíjate que además, en tu caso muchas veces, cuando eres contratado por un productor, digamos que ya hay una meta prevista y probablemente estés escribiendo para algo que va a existir, o por lo menos que tiene un porcentaje. Claro, cuando ha dicho que el objetivo es conseguir dinero, suena a comentario cínico o gracioso, pero es exacto, porque el espectador tiende a imaginar que un guionista escribe sabiendo que va a hacer esa película, que nadie va a discutir nada de lo que vaya a hacer y que simplemente es una fase del proceso, una fase en la que se tiene que ordenar ante sí mismo y por fin dice, ya tengo un guión, y le dicen, pues toma, este es el dinero, vamos a rodar. No funciona así. La primera forma de conseguir un dinero, lo más difícil de hacer una película es financiarla, eso es un hecho, es lo más complicado, financiarla. El estado natural de una película es que no exista. Y la forma de conseguir financiación inicialmente es muchas veces conseguir un actor.
un actor que tenga un determinado valor, como habréis visto por aquí. En estos paseos. Y por lo tanto, la primera persona a la que el guión tiene que convencer es a un actor. Porque si no, hay muchas cosas que se escribirían en términos objetivos útiles para rodar esa secuencia, para informar a un montón de gente de cómo va a ser algo y cómo lo vamos a hacer. Y muchas veces, por lo tanto, muchas anotaciones no serían necesarias porque nadie tiene por qué saberlas. Pero tienes que conseguir que quien va a leer ese guión se imagine de la forma más vívida posible la película. De alguna manera escribir un guión es imaginarse una película. Sí. De alguna manera escribir un guión es cerrar los ojos, imaginarse una película y verter lo que uno tiene en mente de la forma más eficaz posible. Claro, es una receta o ¿no? En el sentido de que no es un plato. Entonces, aquí a nadie le gusta leer recetas. La gente quiere comerse, ¿no? Es como si tú fueras a un restaurante y primero te leyeran la receta. Y eso siempre es muy frustrante de cara por supuesto, a la lectura. Aquí habrá, entiendo, gente que quiere escribir guiones y que lee guiones, pero que no puede esperar que ese guión le dé más de lo que le da la película, porque el guión no está hecho ni siquiera para que vosotros, futuros guionistas, lo leáis. Como tú has dicho, es un texto literario sin lectores, que es una contradicción en términos, ¿no? Es algo que está escrito para no ser leído, que es fuerte, porque no está escrito para ser leído, ¿no? Sí, pero claro, es como un informe en una empresa. Se Sí. escribe, pero no es para disfrutarlo literariamente en casa. Voy a solazarme con el informe Un mapa. Un mapa que quiere estar en el territorio. El mapa solo te sirve para llegar al territorio, pero una vez que está en el territorio no vuelve a mirar el mapa. Y sin embargo, como nada es un terreno puro, ni son departamentos estancos, aunque no es el terreno de la literatura, no lo es, muchas veces hay que usar armas literarias precisamente para generar imágenes claras. Es decir, puede que haya un momento en que el montaje se vaya a precipitar por alguna razón. Y uno imagine, esto va a ser con un montaje analítico de planos cortos en los que se prefigura algo. O aquí la película se acelera por algún motivo o llega a algún tipo de remanso. Si uno simplemente define eso y empieza a descomponer plano a plano lo que se va a ver después, probablemente se esté equivocando. Una vez eso ya haya llegado a meta, sí, podrá hacer eso que se llama guión técnico, que generalmente no se hace por otro lado, Sí. Una cosa que uno cuando es aficionado se cree que existe. Sí. Te lo cuentan, es como el Dorado, Sí. ¿no? Hay un guión técnico. Primero hay un guión literario y luego viene el guión técnico. No existe. Eso no pasa. En fin. Nadie ha visto uno, de hecho. No se hacen. Pero sí puede ser que cuando ya has pasado esa barrera del ejecutivo, el productor, y ya estamos haciendo la peli de verdad, sí que es posible que empieces a hacer una serie de anotaciones distintas, Sí. que son puramente técnicas para el equipo. Pero inicialmente probablemente será un engorro, porque probablemente den demasiada información a ese lector hipotético, que no va a ser capaz de descomponerlas en la abstracción y recomponerlas de forma interesante. Sí. Se van a convertir en listas de cosas demasiado abstractas para mantener la atención de la narración. Y claro, si quieres conseguir un actor o quieres conseguir un productor, tienes que conseguir que esa lectura sea interesante. Que es la gran paradoja. Cuantas más herramientas literarias, o sea, todo lo que hemos dicho es todo lo contrario. O sea, está hecho para ser leído si sabes manejar las herramientas, si sabes o si te lo planteas, porque realmente cuantas más herramientas literarias, y en eso a ti te lo habrán dicho, porque ocurre, ¿no? Que dice, qué bien escrito está este guión, porque hay muchas veces que en el guión se abandona por culpa de charlas como la nuestra, hasta que si alguien hubiera escuchado solo hasta que hemos dicho esto, hubiera dicho, que no tengo que currarme la escritura. Se va a su casa y empieza, y lo siguiente es que hay que currarse la escritura, porque cuanto más argumentos literarios tengas, cuantas más herramientas, cuanto más lo manejes, más claro sea, más se entenderá, más ayudará a ese actor o a ese productor. Ahora bien, hay que hacer una enorme economía. O sea, puedes usar armas literarias en el sentido de que te tienes que apoyar en la palabra para generar sensaciones y para evocar imágenes claras. Si tú quieres prefigurar ese montaje analítico, tal vez incluso en esa descripción uses
puntuación muy... Una puntuación constante, Sí. en lugar de hacer una lista de cosas, cada cosa tendrá un punto, para que de alguna manera inconsciente se convierta cada una de ellas en un plano, en lugar de en una lista de cosas. Del mismo modo que si quieres remansar eso, Claro, dejarás que haya subordinadas, permitirás que haya... eso es, y describirás un plano que de alguna manera al lector le evocará un plano general en el que se distancia, pero de forma económica, porque hay un puñado de páginas que se pueden usar para eso. Claro, esto ya nos permite ir adentrándonos más en este terreno. Acá en la literatura se sostienen, hay muchos tipos de literatura, también llegaremos ahí, sí, tal vez. Pero, curiosamente, muy pocos escritores son buenos en los guiones y muy pocos guionistas son buenos en la literatura, porque son herramientas muy distintas. En general, cuando el guionista se regala con una novelita porque le apetece tener una bajo el brazo, suelen ser guiones. Sí. El guión rechazado. Suelen ser guiones rechazados, suelen ser guiones espolvoreados de adjetivos. Y llenos de trama, que sabemos que es una ordinariedad en la literatura. Claro, eso es una declaración en mármol, Sí. pero hay algo de eso. De alguna manera, en el cine, el protagonista se expresa a través de lo que hace, no a través de sus opiniones, no a través de su mirada. De su mente, directamente. En una novela tú puedes poner cómo alguien ve algo y cuál es su reflexión interna, cómo absorbe eso, cómo entra en un auditorio y al darse cuenta de que está lleno, vive un proceso interno, evoca cosas, se ve como cuando tenía 4 años. Eso te iba a decir, el manejo del tiempo es una de las grandes herramientas que no puede usar el cine. En un párrafo tú puedes hacer que tu personaje viaje 30 años al pasado en un único párrafo y volver al presente, algo que en el cine es impensable, a no ser que entre en un lenguaje, ¿no? Ese tipo de herramientas que puedes hacerlo, pueden, pero sí. Pero no es lo natural, claro. Cualquier cosa que digamos no es palabra de Dios. Luego hay cualquier aparente norma general siempre va a estar salpimentada de nota a pie de página y de contranorma y de millones de ejemplos en contra, por supuesto. O sea, cualquier cosa que puedas sostener, para cualquier cosa que puedas sostener puedes encontrar un ejemplo que la contradice. Pero en términos generales es así. En términos generales, en cine, el personaje se define a través de lo que hace. No puede decir estoy pensando en rendirme. Hay que encontrar una situación en la que veamos que está valorando la posibilidad de rendirse, pero no puede retransmitir sus emociones, no se trata de eso. Y en cambio en la literatura, de alguna manera, en la literatura el personaje se piensa a sí mismo y se reflexiona. Y muchas veces no es tan importante la trama como qué hace el personaje con ella, cuál es su viaje emocional, sensorial. Y del mismo modo que en el cine hay toda una parte que ni siquiera tiene que ver con la trama ni con la historia, sino con el lenguaje del cine. ¿Qué haces con una mirada? ¿Qué haces con el corte? ¿Qué haces con el sonido? ¿Con la ausencia de sonido? ¿Con la música? ¿Con la elección de una óptica? Cuando hay cine de verdad, no cuando hay trama y 3 cámaras rodando a la vez y ya lo montará alguien. Cuando hay lenguaje, hay cosas que se sostienen en la pura sensorialidad del cine. Del mismo modo, en la literatura hay cosas que se sostienen en el lenguaje. Bueno, es que yo creo que la gran diferencia es la voz. O sea, la literatura es voz. Es la voz tanto del protagonista como del autor. Es decir, qué palabras deciden no usar. Que es exactamente lo que tú has dicho que es el cine. Es más, la ausencia de tus recursos, ¿no? O sea, probablemente cuando afrontamos un texto literario, la primera decisión es desde dónde se afronta este texto literario, cuál es la voz, qué palabras me permito, qué palabras no tienen cabida aquí, ¿no? Pues de hecho ahí está el placer de la reescritura en literatura, que sería ese proceso en el que la voz es la que aflora en el texto, y eso en el cine no está en el guión, desde luego, está en todo ese tipo de decisiones que tú has dicho, que son a veces muy compartidas y que vienen dadas por el director, no por el texto. Luego se me ocurre sobre la marcha ahora oyéndote y hablando juntos, pero es curioso porque cuando el cine apuesta mucho por el cine, digamos que abraza cierta forma de abstracción que se aleja un tanto de la trama.
Cuando la literatura apuesta mucho por la literatura, hace lo mismo con armas completamente distintas, pero también se aleja de eso y apuesta en la palabra y en la propia sensorialidad de la palabra, en la propia sensorialidad de los poemas, de la rítmica, de los poemas internos, de la rítmica interna, del lenguaje, del modo en que construye su propia música. Y luego hay un terreno común, que probablemente sea el más popular, el más consumido, el más accesible, que sin embargo es muy común en ambos. Porque si pensamos en series que le gustan a todo el mundo y de las que ve varias temporadas, en el fondo es un viaje que tiene mucho que ver con cierta forma de literatura. De alguna manera la serie se convierte en el libro del que no lee, pero no es tan importante cómo están pasando las cosas como qué está pasando. Sí. Quiero saber qué va a hacer ahora el de Billions, quiero saber si Rick va a sobrevivir a los zombies un día más, quiero saber un poco más de los de Succession, a ver qué hacen ahora. ¿Quieres más? Como cuando estabas viendo al día siguiente qué hace Frodo y ahora ella la araña y ahora qué va a hacer Frodo. O sea, la novela episódica, de hecho, yo creo que la literatura, la serie de ficción se han acercado a la novela episódica y al folletín y a la idea de que la trama es la que te mantiene. Y de hecho, para mí, no sé si lo compartirás, pero algunos de los mejores cineastas, sean o no sean lectores, son escritores de un mundo. Es decir, desde los hermanos Coen hasta David Lynch o David Cronenberg o Roman Polanski, parecen literatura en el sentido en el que hay una voz íntima entre el espectador. Se parece a cuando leo yo, esto no vamos a intentar hablar de referencias porque uno se pierde, pero por ejemplo cuando yo veo una película de Polanski y leo un relato de Kafka, siento que son la misma voz, que están rozándose. En el caso del pianista o en el caso de la metamorfosis, en el caso de La mosca de David Cronenberg. Sin embargo, si hubiera una adaptación de una novela hecha buscando la trama y no lo que hay detrás, no me sentiría tan cerca, no diría, esto encuentro una equivalencia, porque creo que el cine como lenguaje, Paul Thomas Anderson, Claire Denis, se acerca a la literatura en el sentido de la búsqueda de una voz. Y la televisión, en algunos casos, estos son generalizaciones, pero es para que veáis dónde estamos encontrando lo que creo que son equivalencias en el trabajo o en la manera de abordar. Tiene que ver con eso, lo que tú has dicho, con el momento en el que corta, en el momento en el que decides que una voz queda fuera de foco, en el momento en el que la música entra porque tú has decidido que entra ahí, y esas son las decisiones que equiparan lo que es la literatura o lo que es pero no tiene que ver con la escritura. O sea, eso es lo paradójico, que la escritura no es lo que lo hace en el cine. Eso debe ser otra cosa con la que tú no te encuentras tanto porque no lo diriges. Pero muchos guionistas hacen trampa todo el rato y le hacen trampa al director dejándole problemas. Porque hay un asunto que tiene el cine y no tiene la literatura, que es que el cine es objetivo. Las cosas se ven. Tú puedes describir a alguien que vuela y puedes sostenerlo en el lenguaje y hacer algo o hermoso o trepidante o lo que tú quieras. Dibujándolo también, porque hay una convención que permite que todo el mundo sea lo musculado que tenga que ser y que la postura sea lo perfecta que tiene que ser. Cuando llevas eso al cine, aparecen las arrugas, las cosas no acaban de funcionar del todo, el azul ya no vale cualquier azul. Si tú pones lo que hay en el TVO de forma literal en la película, pues tienes al Batman de los años 60, pues tienes con pijamas y no queda muy bien, son como disfraces, y tienes que dar un salto extra de realismo. O sea, aunque el cine sea fantasía, como tantas veces lo es, aunque sea fantasioso y ese sea su género, demanda una enorme cantidad de realismo en lo tangible, en lo sustantivo, en lo físico, y de repente ese traje tiene que ser perfecto, por eso acaban teniendo los propios músculos en el propio traje, tiene que tener una textura de neopreno. Si de repente... No, perdona que te interrumpa, porque tiene que ver con la decisión que toma el cineasta, que no toma el lector. El lector la decide en su cabeza. El cineasta te dice, no, es así, y de repente te llega otro y te dice, no, quiero volver al camp, y el siguiente Batman va a volver en pijama. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, pero que tiene que ver con esas decisiones que son estéticas, que son de mirada, que son de cuadro, ¿no? Bien, pero lo que intento decir es que el director tiene que aterrizar. Claro, sí, eso. Luego podrá tomar la decisión de voy a ser camp. Bueno, pues vas a ser camp. Lo que no se puede permitir es, bueno, vosotros imaginaos que esto está bien.
Ah, no, claro, sí, sí. Claro, en el teatro sí. En el teatro alguien puede ponerse una obra y decir, bueno, imaginaos que soy mayor. O puede ponerse una corona y decir, ya soy el rey. O vamos a hacer como que aquí hay una puerta. Eso hace el teatro, ¿no? Y eso hace muchos otros lenguajes. En el cine no, en el cine aterrizas. Del mismo modo, te pongo un ejemplo tonto. No tanto en primera persona como de una película. Recuerdo la primera vez que leí el primer borrador de Bunyan. En la página 7 o algo así, él descubría que a los pies tenía una linterna o tenía una petana. Claro, al guionista le parecía bien. Tú en cuanto ves eso ves la trampa. Dices, no, una linterna no aparece cuando tú la nombras. Sí, sí. En una novela sí. En una novela las cosas aparecen cuando se las nombra. Pero yo no puedo tener un tío que enciende un mechero, mira alrededor y no ve la linterna. No ve la linterna. Y a los 9 minutos ve la linterna. Y entonces tuve que hacer una especie de agujero con 2 tablas rotas, la oscuridad no permite ver muy bien, pero cuando se da la vuelta, fuera, da igual. Y entonces ya sí que ves que hay dentro en un sitio que a priori no, tienes que aterrizar las cosas. Y constantemente ves en guiones, cuando lees guiones ajenos, constantemente trampas. Y esas trampas son muy habituales, porque generalmente, y muchas veces el guionista lo sabe. Hay veces que el guionista sabe que algo no está resuelto, y dice, ya lo resolverá el que venga después. Sobre todo, se va a rodar muy lejos de mi casa, no estaré allí y apagaré el teléfono el día de esa mañana. Y ya me he cobrado. Sí, exactamente, con suerte. Y muchas veces el guionista también dice, esto ya se arreglará en montaje. Eso también es muy habitual. La gran mentira, esto se arregla en la mezcla. Y entonces llega el montador y entonces dice, bueno, esto entre efectos y mezcla, esto se arregla. Y claro, luego llega el mezclador, mira alrededor y no hay nadie. Dice, pero esta banda de hijos de puta que me han dejado el tema roto, ¿dónde están? Pero bueno, eso, lo que intento decir a través de esto, es que conviene entender muy bien la sustantividad y la realidad del lenguaje con el que te manejas. Claro. Cuando una cosa es fácilmente... Hay ejemplos también en contra, sí. Pero cuando una gran novela es fácilmente adaptable al cine, es probable que no sea una gran novela. Es decir, la alta literatura no es fácil de adaptar al cine, porque apuesta tanto por el lenguaje que se vierte mal. Y por el misterio, por lo inasible, no solo el lenguaje, sino cosas que están en una única página, claro, que dice, ¿no? El guardián entre el centeno, que no se puede adaptar es porque está en una página, la página final, donde cobra sentido el libro. Se puede adaptar, pero va a ser probablemente vulgar. Sí. Quiero decir que un niño... Será literal, ¿no? Claro, alguien que lo llenas de voz en off, de alguien hablando de sí mismo, o muestras su concatenación de pensamientos más o menos inaprehensibles y automáticos. Pero ahí es donde está el trabajo. O sea, siempre se ha dicho, si se puede leer, se puede adaptar. Pero claro, eso es una frase que suena muy bien, pero que volviendo al caso de David Cronenberg y a la metamorfosis, ¿no? La metamorfosis es justo el día después a despertar. Y en La Mosca es qué pasa antes de despertar, el proceso que lleva la transformación física de un cuerpo. Entonces tú encuentras lo que te interesa de un texto, tanto como director, como lector, como escritor. Es decir, a mí me interesa esto y yo quiero contarte solo esto. Y se puede expandir o se puede concentrar, ¿no? De hecho, en general, nuevamente habrá ejemplos y todos podréis encontrar alguno que contradiga lo que decimos. Pero lo podéis decir ahora en un rato, decir, ¿no? Pero en general, las mejores adaptaciones traicionan la obra original. La traicionan. Porque es su manera de precisamente honrarla. Es tomar la premisa o aquello que te generó sensaciones y tratar de encontrar un camino distinto para generar esas mismas sensaciones. El ejemplo que has usado de la metamorfosis versus La Mosca de Cronenberg es muy pertinente porque, para empezar, piensa en la primera frase de la metamorfosis. Cuando Gregorio Samsa se despertó aquella mañana, descubrió que se había convertido en un monstruoso insecto. Ole y ole. O sea, ya está. Y a partir de ahí, pues otra cosa. Trata de levantarse, consigue llegar al suelo, se arrastra, ve que ya está. Él dijo que a nadie se le ocurra poner un bicho en la portada. Claro. Porque el bicho en la portada te obliga a... Ya tenemos bichos. Eso es. El cine, en cambio, te obliga
hacer un bicho. Sí, sí, y cuanto más bicho, mejor. Por narices. Sí, sí. Puedes decidir que hasta el minuto 47 no se ve y que de momento es sombra, luz, Sí. lo que tú quieras. Pero hay bicho, salvo que sea un sonido lejano, Claro. o lo que se te ocurra. Pero Kafka puede contar todo eso sin una sola explicación, estableciendo la fantasía en la realidad en una sola frase que no admite réplica y que no puede ser cuestionada, y a partir de ahí cada cual decidirá qué está imaginando. Y de hecho, mira, me lleva a otro autor que creo que es muy pertinente para la literatura y el cine, que es Lovecraft, el siguiente Kafka. Es decir, el siguiente autor que desde el lenguaje te crea una cosa, ¿no? Vosotros que además estáis en este contexto, el gran autor inadaptado, ¿no? Inadaptable, ¿no? Vosotros que os vestís de cosas, que seguramente seréis vírgenes. ¡Qué cabrón! Yo lo he dicho. O sea, justo el siguiente autor que tiene el mismo problema, es todo lenguaje, y no se puede bajar, porque es todo lenguaje, es como intentar adaptar a un poeta. ¿Cómo adapto a un poeta? ¿Cómo adapto a Wallace Stevens? Porque lo que tengo es solo puro lenguaje, trama que me lleva a sitio, pero no puedo asirlo, no puedo convertirlo en imágenes, no sé lo que está diciendo. ¿Qué es eso de un color que no se puede definir? No entiendo. Y es alguien que pasa por cinematográfico, y hay un gran fracaso cada vez que se asume lo cinematográfico porque es puro lenguaje. Y no darse cuenta de que es solo lenguaje es fracasar a la hora de adaptarlo y de intentar pensar que porque se cuenta una historia sería una película. Y a la vez es cierto que luego el cine puede ser poético, y Eso es. puede estar Tarkovsky, y puede estar 2001 una película muy poética, que Sí. se sostiene en un lenguaje Y filosófica casi también. filosófica, no es intelectual, abraza la ambigüedad, permite que cada cual la interprete a su manera. En ese sentido, leer la novelización Sí, de claro. C. Clarke en cierta manera mata la experiencia, porque permite entenderlo todo, pero Kubrick no tenía ninguna intención de que nadie entendiera todo. Me parece mentira que el libro sea más fácil de entender que la película, cuando, ¿no? Siempre se tendría que ser lo contrario. Por eso siempre hay ejemplos que contradicen lo que decimos. Pero precisamente también por eso, la mayor parte de guionistas con novela suelen tener una novela que a su vez podría adaptarse fácilmente al cine de nuevo, porque la importancia está en su trama, en sus 3 actos. Piensa, por ejemplo, Scorsese discute esto cada vez más y de alguna manera va haciendo sus películas más abstractas, en cierto sentido, y su sueño, que nunca alcanzará porque no es posible, y si no lo alcanza él, pues nadie lo alcanzará, es el de tratar de llevar lo que es el universo de la canción, ¿no? Como la música sí que es pura abstracción. Él mismo discute mucho la obligatoriedad de la división en 3 actos, que para empezar como guionista sabes que no se produce casi nunca. O sea, casi todo, incluso cuando es canónico, tiene 4 actos. Sí. Casi nada tiene 3 actos. Pero en fin, pero él también piensa, ¿por qué estamos todos todavía atados al lenguaje del teatro de los griegos? Sí. Si en realidad lo que tenemos es un arte nuevo que 100 años después ya debería haber encontrado... Más deforme, más líquido, más juguetón en ese sentido. Claro, pero probablemente también tenga que ver con que no se puede intelectualizar todo eso así. Podríamos hacer esto, podríamos hacer 1000 cosas, pero luego tenemos una forma de contarnos historias desde siempre, no se sabe por qué. Es como los arquetipos y... No se trata de que la gente tenga que estudiar los arquetipos para repetirlos, sino que por algún motivo alguien vuelve a contar una historia, un niño, y resulta que tiene patrones que se repiten. Porque por algún motivo da la impresión de que nos contamos a nosotros mismos de una determinada manera. Y que hay una cosa como mínimo, no es la única cosa que funciona, pero hay una cosa que sí que hemos aprendido que funciona. Una cosa que empieza como eras una vez, todos los días, hasta que un día, y entonces eso por lo visto funciona. Bueno, pues mantiene el interés. Pero fíjate que tú has dicho esto, que a nosotros yo creo que en eso también lo compartimos, que en nuestros libros no se pueden adaptar, a priori. O sea, no sé que venga alguien y ponga mucho dinero, con lo cual se podrán adaptar. Pero hasta que eso ocurra... y no es algo que a mí, no sé a ti, pero a mí no me resultaría cómodo, porque dije, no, es que precisamente yo quería escribir una novela para usar el lenguaje o una serie de cuentos que conformaban, y sin embargo otros libros de gente que lo que tú has dicho, que están pensando, incluso hay autores de novelas que ya están pensando en la posibilidad de adaptar, pero es la gran diferencia entre desde dónde lo abordan, ¿no? Bueno, eso es
Esos suelen ser malos autores de novela. Quiero decir que es así, o sea, hay toda una caterva de autores de novelas que en el fondo están, desde que escribe la primera palabra, rogando porque alguien haga una serie de eso antes o después. Y se ve desde el principio que son falsos guiones. O sea, son obras que están clamando por ser descubiertas como potenciales películas. ¿De qué va esta novela? Va de un escritor que quiere que lo adapten. Hay muchas de estas. Y a la vez, muchas veces son las más vendidas, curiosamente. ¿Por qué será? Tal vez no sean las de más prestigio, las de más resonancia. El otro día en un Todopoderoso se usaba como ejemplo precisamente Pedro Páramo. Claro, encima ha sido adaptada varias veces, y la última por Rodrigo Prieto, pero no se puede adaptar, no se puede adaptar. Es una novela que se sostiene en las palabras, se sostiene en el lenguaje. Claro que la puedes adaptar. Hay personajes, pues a cada uno le das un aspecto. ¿Dicen cosas en la novela? Pues que las digan los señores. Y hay hasta un giro. O sea, que si te pone, hay un giro. Hay un giro, que además se ha hecho varias veces en cine, te inventas un... Pero en cuanto sustantivas eso, se hunde. Porque no es interesante. Esa gente diciendo cosas no es interesante. Lo que es interesante es la atmósfera mental, la vibración que surge de la propia musicalidad y sequedad del lenguaje, que va generando dentro de uno algo que es muy difícil de definir. Y eso que tú has dicho, dentro de uno. Esa es para mí es la gran frontera que hace que la literatura lleve a un sitio que el cine lleva a otro, y a los dos nos gustan las dos cosas como escritores, como espectadores, igual que a vosotros, que es la intimidad que te genera un texto que no se puede adaptar porque o sea, digamos, su capacidad de pegada tiene que ver con la intimidad que genera con el lector, con que tu comala es solo tuyo, porque está basado en la construcción que tú haces, hipnótica que te hace el texto de Rulfo, ¿no? Esa sensación, dicen, una vez que rompa esa intimidad entre estos dos, entre el lector y el escritor, ya no se puede hacer, porque no se puede hacer, y sin embargo en otras claramente la ves, la estás leyendo, y podremos ver millones de adaptaciones de It, y porque se puede más o menos hacer ese pueblo, más o menos, te lo imaginas. Sin embargo hay otros que dicen, es que no sé cómo vais a hacer esto, si es un estado mental, son palabras que llevan a un sitio, no es una historia, va más allá de una historia, me parece mentira. Y de hecho cuando se intenta recrear algo de eso, de esa atmósfera, de esa poesía, de eso que es inaprehensible, es a través del lenguaje, en este caso el lenguaje del cine, que es, claro, cuando de alguna manera dirigir es eso, casi de forma literal. Pues el otro día te comentaba que una vez había improvisado, es diferente a lo que voy a decir, pero la definición de que de alguna manera dirigir es en primer lugar no permitir que nadie haga el ridículo. Es como asegurarte de que nadie queda desprotegido. Pero en términos literales, dirigir es marcar una dirección. Y de alguna manera, cuando se marca una dirección a la interpretación, una dirección al corte, una dirección al arte, una dirección al vestuario, una dirección a la luz, una dirección a la música, cuando todo eso va en la misma dirección y todo eso se une, es cuando se crea esa cosa extraña, inapreciable, que llamamos atmósfera, que es extraña. Y es por qué reconozco la obra de esta persona. ¿Por qué te hace entrar en una especie de frecuencia mental, en una especie de frecuencia de radio? ¿Y por qué reconozco casi los olores, la tangibilidad, la densidad del aire? Porque hay alguien que a través de todas esas herramientas, que en sí mismas son muy objetivas, genera una cosa que es muy indefinible. Y que a veces ni siquiera tiene que ver con un filtro intelectual. Y si querés, en un rato abrimos esta cosa de que, por ejemplo, un escritor de imágenes como David Lynch no es un gran escritor de palabras. Es decir, él siempre ha hablado de no ha hablado, pero siempre ha contado su dificultad para expresarse, por ejemplo, su diálogo repetitivo, muy poco literario, siempre frases que se repiten y que juegan y que son casi frases sin sentido, pero que son escritores a la altura, hasta el punto que influyen en literatura y no escritores, ¿no? O sea, la sensación de poder escribir un libro buñueliano o un libro lynchiano o un cuento o aprender esa atmósfera que tú dices, que se ha conseguido a través de todas esas decisiones. Y no tiene que ver ni siquiera intelectuales, eso, lo que tú has dicho, Buñuel o Fellini, que tampoco era un gran lector, ni eran gente que fuera muy locuaz, simplemente sabía juntar todas esas herramientas y convertirlo en un discurso literario, aunque fuera a través de imágenes. Bueno, pues Kafka, Fellini, Rulfo, justo el material que está ahora mismo Marvel tratando
hacer formar parte de su universo. Me ha llegado un mensaje que nos van a fichar para que hagamos una versión kafkiana de algún tipo de superhéroe que haya. Tienes que ir al Comic Con cada año como sea. Este es un buen momento para preguntas, dudas, reclamaciones. Para preguntar por nuestros superhéroes favoritos. Ant-Man, ¿no? Sería el más kafkiano. Muy buenas. Pensando en la estructura del guión y en estos 3 actos que he comentado, normalmente el cine de Hollywood o el cine más mainstream se suele decir que se adhiere al paradigma de Sitfield. Entonces, quería preguntar si existe una alternativa al paradigma de Sitfield para un cine más europeo o más literario, ¿no? Más poético. ¿Hay algún paradigma que podamos seguir para no seguir el patrón hollywoodiense? Basta con no seguir el paradigma. Quiero decir que no tienes que inventar un nuevo paradigma. Hay muchas películas que se salen del paradigma. A la vez es normal que haya un ancla, una boya en torno a la cual se gira, y unos se alejan más y unos se alejan menos. Pero hay ejemplos todo el rato. Otra cosa es que el público no siente demasiado interés muchas veces por él, porque hay una cosa casi autista y que tiene que ver también con los niños que ven una y otra vez la misma película sin ningún problema y que pueden ver el último éxito de Pixar 30 veces seguidas y se sienten confortables ahí, casi como un Asperger, porque hay una especie de comodidad en la repetición, en la predecibilidad. Entonces, generalmente estas películas que van más allá, ni siquiera digo mejores o peores, no estoy entrando en una competición entre nada. Luego lo importante es que las cosas estén bien y que generen emociones poderosas. Pero hay muchos ejemplos de películas que deciden romper esas estructuras, en las que ves que hay 2 películas en una, en la que el protagonista al que te apegas muere en el minuto 42, o que van al revés, o... Y no son necesariamente películas experimentales, para nada. O sea, yo así conforme lo dicen, no sé si Gerard Brack, por ejemplo, que es el co-guionista de las películas de Roman Polanski, cuando hizo Frenético, estaba pensando en Sitfield, y probablemente, naturalmente, le llevó a una película de Harrison Ford con un gran misterio, que no sé si tiene 3, 4, 7 actos, pero que a lo mejor es pensar que existe el paradigma el gran problema, porque el paradigma a veces es tan natural como ignorarlo. Bueno, el paradigma existe. Sí, pero que cae por su propio peso, que no hay que pensar que acabará ocurriendo. Y efectivamente no es cine experimental. O sea, una película que habréis visto muchos aquí, como Weapons, por ejemplo, está trabajando con una estructura distinta y que resulta estimulante precisamente por eso, porque no sabes muy bien qué puedes esperar, porque no te vale tu programa de predecibilidad. Entonces eso puede resultar también algo que satisface mucho a veces al gran público. No hay normas. Qué gusto. Hola. ¿Qué opináis de la tendencia esta que parece haberse impuesto en la cultura popular en las últimas décadas de que la película es como la versión definitiva de cualquier historia, ¿no? Que hasta que no se hace la película parece que una historia no esté completa y que incluso, por poner un ejemplo, se hace la trilogía del Señor de los Anillos, sale muy bien y es como una celebración de Tolkien. Pero en cambio luego se hace el Hobbit, la trilogía no sale tan bien y parece que incluso estropea un poco la experiencia de leer la novela. Has dicho como 3 cosas distintas, ¿no? Que no se relacionan del todo. Bueno, hay un complejo de casi todas las artes respecto del cine. No me preguntes por qué. Por el dinero, yo creo. Yo creo que es por el dinero. O sea, tú hablas con un cómico y en realidad lo que quiere hacer es cine. Y hablas con un escritor y en realidad lo que quiere es que le hagan la serie. Y un músico quiere hacer bandas sonoras y puede meter una canción en una película. Supongo que también es porque de alguna manera es la forma de arte más asumible y más divulgable. Una novela que se venda muy bien, tal vez venda en España 50.000 ejemplares, que eso es una gran venta, 50.000 ejemplares. Que es lo mismo que pasa el viernes a las 5 de la tarde sumando 3 ciudades pequeñas y imagínate si luego lo ponen en televisión, que ya va sumando de millones en millones. Entonces tal vez tenga que ver también con eso, con la sensación de que mi historia ha llegado a la forma definitiva en la que va a llegar a más gente. Sí, a mí me preocupa que se hagan todo el rato lo mismo, o sea, que se hagan una y otra vez. Es decir, se pueden hacer 1000 Dráculas y se pueden hacer 8000 Frankenstein, pero a lo mejor hay que intentar inventar, ¿no? O sea, esa sensación de que ya es como, bueno, hazte otro Drácula o otro Sherlock Holmes, ¿no? Entonces parece que alguien está buscando
el algo definitivo que nunca va a ocurrir, porque cuando hizo Coppola Drácula, era el Drácula definitivo, entre comillas, hasta que llegan 10 años después y otro lenguaje con otra... Entonces yo creo que simplemente considerar lo que el estándar va a llegar, porque a mí me encanta El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, o sea, le tengo mucho cariño y para mí sigue siendo la que me gusta porque es la primera que vi de niño, los dibujillos y tal. Entonces yo creo que cada uno encuentra... Pero es una putada en realidad para los autores vivos, los autores muertos no se enteran, pero para que un autor vivo es una putada. Pero creo que tiene que ver con eso, que El Señor de los Anillos es un gran clásico que han leído y el primer fin de semana que estrena Peter Jackson la ha visto 10 veces más gente que toda la que en el resto de la historia ha leído la novela, aun siendo una novela publicadísima y compradísima. Probablemente tenga que ver con eso. Y el otro no sé qué es, pero que sí, que sí. Eso como tú. Sí. No me acuerdo. No sé lo que has dicho, pero estamos de acuerdo. A lo primero felicitarte a Rodrigo por la película Escape, que para mí fue la mejor del año pasado. Más reconocida, pero bueno. Y yo quería preguntarte... Eso es por lo de para los dos. Y porque no has visto el segundo premio, pero te lo disculpo. El segundo premio sí la he visto y conozco a Marta Velasco, la conozco y conozco a bastante de ellos. No te dejes distraer. Lo que yo te quería preguntar era si tú crees que en España, bueno, o muchos directores no quieren adaptar novelas porque eso les hace ser menos autores. Es decir, por ejemplo, a mí me viene a la memoria Mario Camus, que siempre se le dijo era un gran artesano del cine, pero no es autor, porque adaptó muchas novelas. Entonces a lo mejor hay un cierto reacio a adaptar novelas para tú hacer tu propia película y tu propio guión, que en España eso es muy habitual. Bueno, y por no pagar derechos. ¿Y cuál era la pregunta? Si tú crees que hay ese digámoslo, son reacios muchos directores a adaptar, que hay muchas novelas que son adaptables, pero no lo hacen por... También hay modas, corrientes. Durante mucho tiempo era al revés. En España se trataba de adaptar. Y eso no quita ningún tipo de autoría. O sea, una película como Los Santos Inocentes es precisamente una película muy autoral. De hecho, yo creo que Mario es justo uno de los autores más significativos de una década entera como autor, a pesar de que adaptaba novelas. Ahora hay como menos tendencia a hacer eso. Ahora está volviendo, justo literalmente ahora está, porque se ha hecho Pedro Páramo, 100 años de soledad, se va a hacer La Regenta, se están comprando novelas, o sea que... Malos ejemplos. Pero están todos muertos, no... Bueno, lo dejamos así. Da tiempo para una pregunta y nos echan a nosotros, vamos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va sobre el proceso entre mente y papel. Es decir, de todas las ideas que tenéis, ¿cuáles elegís como que creéis que va a llegar más al espectador o al lector y cuáles descartáis? ¿Cuáles, aunque os parezca muy enriquecedora para vosotros, creéis que no va a llegar de buena manera al lector? Bueno, tiendes a elegir las buenas y a descartar las malas, si es posible. Para empezar, no sé cómo trabaja Fernando, no lo dirá, pero no tengo una caja de ideas. Ocasionalmente sí tengo una idea, un inicio de trama posible para un posible cuento, generalmente siempre para algo. Una película, o un cuento, o no una idea abstracta que flote en el aire. Pero la mayor parte de las ideas me surgen sentándome a trabajar. Y entonces simplemente tomas aquello que sirve al propósito de lo que estás tratando de hacer. E incluso si tienes una gran réplica, pero que te das cuenta que estorba la progresión de algo, o algo que acaba en un sitio y dices, ya, pero tengo otra cosa muy ingeniosa también para decir. Y dices, ya, pues va a competir con la anterior y la va a degradar. Vas a tener que elegir la mejor de las dos y usar una si tienes un poco de... Bueno, tratas de ser poco autocomplaciente en ese sentido. Tratas de observar las cosas desde fuera y ser poco autoindulgente y tratar de ser lo más riguroso posible. Sí, o sea, en mi caso tengo una parte de encargo que suelo cogerlo, lo que siento que tienen más sentido, pero lo que surge de mí en el cine, pienso en el director con el que me gustaría trabajar y en encontrar algo porque a mí me gusta la figura del director. O sea, siempre pienso, sobre todo porque me gusta cómo se hacen las películas y la puesta en escena. Casi siempre acercarme, en este caso a Rodrigo, que llevo tiempo acercándome, ahora me acercaré un poco más, a buscar a cineastas que admiro y que quiero formar parte. Y en la literatura tiene más que ver con lo que dice Rodrigo.
coincido en su manera, en el cine es más porque yo no soy autor, soy el co-guionista. Voy a decir una cosa en un minuto, cerrando lo que dijiste antes, porque creo que puede ser interesante por lo que has preguntado. Una razón por la que se adaptan novelas, o se adaptan juegos de Mattel, o se adaptan es porque se buscan garantías. Se buscan garantías, no existen en el mundo del cine, pero se buscan desesperadamente. Y da la impresión de que si trabajas con obras preexistentes, estás construyendo sobre cosas que ya han demostrado algo. Incluso hoy en día, si alguien quisiera hacer Wall Street, probablemente preferiría llamar a la película Monopoly, pagarle a, no sé de quién es Monopoly, pero pagarle a los de la casa Monopoly, aunque luego hagan la historia de Deco, la misma de Wall Street, porque ya construyes sobre algo que suena y que la gente ya conoce y que no es una nave alienígena aparecida de la nada. Entonces creo que es una de las razones por las que tan pocas veces se hacen historias plenamente originales. Y en ese sentido, por ejemplo, Nolan es muy criticado por otras razones, sin embargo es de los pocos que son capaces de aparecer con un Inception o con conceptos absolutamente originales para películas de 200 millones. Sí, yo creo que las famosas IPs llevan a mucha gente al caso famoso de Joker, ¿no? De que él usa una franquicia, un personaje existente para contar una cosa que no tenía ninguna vinculación y que le permite acercarse a las películas que él admiraba, ¿no? O sea, que en ese caso tiene razón, se aprovecha para poder hacerla a veces, incluso para hacer la película, para poder contar una historia más. Nos hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias por venir. Mapa desbloqueado.